cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar aquí con ustedes. Hoy es jueves 15 de junio del año 2023. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de la tarde de Neopolítica TV, NP Noticias de la tarde. Muchísimas gracias. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Y bueno, hoy tenemos una importante entrevista también, aspirante a la candidatura presidencial por la vía independiente, algo que pues ya está permitido por la ley, un personaje que pues fue gobernador del estado de Oaxaca, un hombre que dice las cosas tal y como son, sin ambigüedades, un hombre que viene recorriendo el país dando a conocer la otra vía, la vía independiente, ante el hartazgo de los ciudadanos de este país por tantos y tantos partidos políticos. Ulises Ruiz Ortiz no necesita mayor presentación porque es un hombre que ha estado inmerso en la política desde hace muchísimos años. Ulises, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio de Neopolítica TV, de NP Noticias de la tarde. De verdad, muchísimas gracias por la oportunidad y que, bueno, yo creo que esta tarde habremos de platicar varios temas, porque tú, como alguien que realmente conoce lo que está sucediendo en este país, tienes la voz adecuada y además has palpado realmente lo que está sucediendo en este país, en este momento, Ulises, de una gran polarización que estamos viviendo. Bienvenido, muy buenas tardes, Ulises, ¿cómo te va? Platícanos cómo te ha ido en tus recorridos por todo el país. Gracias, Ulises, buenas tardes nuevamente. Gracias, Fernando, por el espacio. Un saludo a toda tu audiencia, a veracruzanos, hombres, mujeres, Coatzacoalcos y de todos los municipios de la región donde entra este portal y este noticiero. Bien, Fernando, recorriendo, llevo aproximadamente ya 60 municipios recorridos de 166. En esos 166 quiero comentarte, hay 60 millones de electores, sí, de 95 millones que hay en el país. ¿Cuál es la demanda principal? Del 1 al 10 te la voy a decir. Del 1 al 8, inseguridad. Y luego todos los demás temas. En segundo lugar, el empleo, la economía, la falta de dinero, la inflación, la recesión que se está viviendo prácticamente en el país, sí, por la mala política económica de López Obrador. Pero el tema fundamental es sorprendente, yo siempre lo he señalado: si no hay paz, no hay desarrollo. Y hoy el país está inmerso en violencia generalizada. Hoy están violentados prácticamente todos los municipios del país, las carreteras, los caminos, las colonias, las escuelas, los hospitales, los centros comerciales, los caminos rurales. No hay quien se salve. No hay seguridad por ningún lado, Ulises. No hay seguridad por ningún lado. Y ese es el tema de los mexicanos, fíjate. Y ese es el tema que nadie dice, nadie habla. Sí. No me extraña de López Obrador porque es su principal fracaso. Sí. No me extraña de López Obrador porque ya tiró la toalla con su política de abrazos, balazos y fracasos, ya se llama la política de López Obrador. Las corcholatas o fichitas en esta farsa que están haciendo ahora, porque ya está definida esa candidatura, hombre, la va a poner López Obrador, no va a haber encuesta, le está tomando el pelo a los propios morenistas. A mí me parece que no van a hablar de este tema, sí, obviamente. ¿Qué van a decir de claro. este tema? Si Oye, parte de esa responsabilidad. Sí, oye, Ulises, sí, es una parte muy importante que yo creo que vamos a platicar en un momentito más, pero fíjate qué tan grave es esto que estamos viviendo, Ulises. Yo sí quiero preguntarte este tema de la inseguridad.
el fracaso de una estrategia de un gobierno como el del presidente López Obrador, al grado que, por ejemplo, estamos enterados y la presidenta municipal, por ejemplo, de Tijuana, se tuvo que ir a refugiar a las instalaciones militares, Ulises. De ese tamaño es lo que estamos viviendo en este país. Es lo más grave, ¿no crees? Gravísimo, pero no te vayas lejos. Todas las mañaneras, cuando no son en Palacio Nacional, son en zonas militares. Sí. El presidente se esconde en Sí. los cuarteles militares del país para dar sus conferencias mañaneras. O sea, ya no viaja en avión comercial, ya viaja en helicópteros dice que de la Marina y la Armada, son los mismos, nomás los pintaron. Claro. El Estado Mayor Presidencial, claro. los aviones de Presidencia de la República Sí. que siguen usando. Sí, sí. Pero lo más grave, no hay salida. Sí. Fíjate, todos los aspirantes a la presidencia no hablan de este tema. ¿Tenemos país, Ulises? ¿Tenemos país? ¿Tenemos que rescatar a un país? Lo tenemos secuestrado por las políticas de abrazos, no balazos y fracasos. Está en poder del crimen organizado, la seguridad de los mexicanos, pagar el derecho de piso, en las extorsiones, los secuestros, las balaceras. Ese es el pan de cada día, Fernando, en el país. Y hay que rescatar a México, no puede seguir así. Y hay que hacerlo con una gran determinación. Aquí no hay que titubear, no hay que darle vueltas. Aquí nada de llegar y echarle la culpa a López Obrador. Él violentó al país, él se lo entregó al crimen organizado. Pero tú tienes la obligación de ganarse la presidencia de la República, como espero que suceda, de resolver y pacificar al país. Y ese es mi principal compromiso en esta carrera presidencial, Fernando, para poder ganar la presidencia y poder pacificar al país. Algo que se antoja difícil, Ulises, porque tenemos que decirlo también con claridad. El presidente de la República goza de una gran popularidad, que no significa que sean buenos resultados que se han dado. Ante eso ustedes, y sobre todo tú, el camino que recorres, un camino, yo diría, complicado, muy, muy complicado en este momento, y que ciertamente, aunque los ciudadanos están hartos de los partidos políticos, tampoco podemos dejar de lado la gran popularidad de la que goza el presidente, y con la cual también será muy difícil hacer que este gobierno, al menos en lo que sigue todavía en el siguiente sexenio, pues sacarlos de la presidencia. ¿Cómo hacerle ante todo esto, Ulises? ¿Qué estrategia hay que adoptar? A ver, Fernando, vamos a poner los números muy claros. El presidente, con su popularidad del 60%, que es la misma que tenía Cedillo, Fox y Calderón, a los 5 años. El presidente con elecciones de Estado usando todo el presupuesto federal, estatal y municipal donde gobierna Morena. El presidente metiéndose a las elecciones y haciendo campañas anticipadas, usando miles de millones de pesos para promover a su corcholata, sobre todo a la que pues prácticamente tiene destapada. El presidente usando dinero del crimen organizado para dárselo a Morena y ganar elecciones. Tiene 15 millones de votos en el país. Ese es su techo. Y somos 95 millones de votantes. Entonces, no vamos a pelearle su público. Déjalos que siga comprando los votos, que siga amenazando a la gente pobre, que siga diciéndoles que les va a quitar los programas sociales si no gana Morena en la próxima elección. Dejen que siga haciendo trampa. Sí, pero lo preocupante de esto, Ulises... Quítale 15 millones a 95, Fernando, así de simple son los números. Sí. Hay 80 millones de mexicanos que no son de él. Claro. Que no puede contarlos, que no los puede comprar, que no los puede amenazar, y que están hasta el gorro, hasta la madre de estas políticas, de estas mentiras y sobre todo de esta violencia generalizada. Sí. Entonces, si no nos ponemos objetivos, si los sobreestimamos en lo que tienen sin escatimarle su fuerza, tenemos todo para ganarle, porque allá donde vamos a ir nosotros, donde estamos recorriendo, no vamos a ir a comprar el voto, por eso no necesito dinero para la campaña. Sí. No necesito llevarles despensas, cementos, que es lo que hacen los cuervos de la nación
o cuervos de la traición, estos servidores que les paga el gobierno de la República, que están en las zonas de pobreza precisamente para que no les falle cooptarlos y llevarlos a votar. Sí. Y por otra parte, dividiendo, fracturando, comprando y amenazando a la oposición. Porque parte de la oposición la tiene comprada, parte de la oposición la tiene amenazada porque tienen pendientes con la justicia. Entonces, está en el momento ideal de una candidatura, amarrada a sus corcholatas, cooptando el voto de la pobreza y fracturando a la oposición. Por eso nosotros estamos buscando una tercera vía, una vía que no dependa de los dirigentes de los partidos, una vía que no se pueda vender, por ejemplo, como el Verde y el PT, que se vendieron en Coahuila y dejaron colgados a dos candidatos que pensaban que podían generar un cambio en Coahuila o por lo menos competir, pues los dejaron colgados de la brocha. Imagínate tú a los tres chiflados, Alito, Marco y Zambrano, si van a aguantar ese tipo de presiones, sobre todo Alito, pues Alito o hace López Obrador se va a la cárcel por los 400 millones, o Moreira o Murat, o sea, los tiene totalmente agarrados. Entonces tú no puedes apostarle a esa oposición que está totalmente cortada. Eso es lo que te iba a decir. Eso es lo que te iba a decir, Ulises. Eso es lo preocupante de lo que estamos viviendo el día de hoy, de todo lo que tú acabas de decir. Lo preocupante es que pareciera que no hay una oposición, y aún habiéndola, estamos viendo que en este momento todavía están discutiendo el método de un proceso para elegir a su candidato. Imagínate, a estas alturas, o sea, ¿cómo te enfrentas así de esa manera a quienes ya traen un recorrido desde hace aproximadamente un año posicionándose, Ulises? Pero mira, más que eso, más que la prisa, porque yo te quiero decir una cosa, están gastando miles de millones de pesos del presupuesto federal y no pasan del 40%. O sea, la candidata esta, la corcholata, que prácticamente es la preferida de López Obrador, porque les está tomando el pelo a los morenistas, solo los ingenuos pueden pensar que Andrés Manuel va a hacer un proceso democrático si es el rey de la mampachería de este país. O sea, no crece más del 40%. A mí me parece que hay tiempo para placear a las candidaturas, pero que se vayan a una primaria abierta. A mí me parece que no hay destino si no hay una primaria abierta, hombre. No le van a hacer caso estos dirigentes a la sociedad, van a imponer a sus cuadros, ¿sí? Entonces, no hay esa voluntad, porque con todo respeto, Fernando, pues abran el proceso, que se registre gente de la sociedad y orgánicos de los partidos y que haya una elección interna, ¿sí? Con foros nacionales, que se vayan a los 32 estados, que hagan las pasarelas, que paguen la propaganda. Tienen presupuesto los partidos para eso. ¿Sí? Y gente que probablemente no la conozcan en el país tenga oportunidad de pasearse, para que por ahí de noviembre, diciembre haya un proceso interno abierto a la sociedad y puedan votar los mexicanos, sean o no militantes de los partidos. Las campañas empiezan en febrero. Al presidente le urge cerrar ya el tema para que haya un candidato de Morena, para que distraiga la violencia generalizada que hay en el país. No nos vayamos con la pinta. Es mal presidente, pero le sabe a las elecciones. Claro. Entonces, él ya arrancó ese proceso, que lo arrancó hace un año. Esto es una farsa, ¿sí? Esto va a estar ocupado 2 meses en medios de comunicación, va a usar la mañanera para promover ese proceso, y los mexicanos se distraen con ese proceso y se olvidan del tema principal, que es que los están agarrando a balazos, que están bañados en sangre prácticamente todos los municipios del país. No podemos perder el objetivo de lo que tenemos que hacer en México, que es pacificarlo en primer lugar, y luego todos los demás temas que son importantes, pero no fundamentales. Entonces, sí tienen tiempo, no hay prisa porque ya haya un candidato mañana. ¿De qué te sirve sacar un candidato mañana si no es competitivo, Fernando? ¿De qué te sirve poner a uno de estos que están, si los conocen, pero los conocen porque son unos bandidos, no van a ser competitivos? No se trata de hacer una coalición de delincuentes para sacar a la otra coalición de delincuentes que hoy gobierna el país. Me parece que están equivocados en los tiempos quienes exigen que ya
Si tenemos todo el tiempo, vamos a hablar de la oposición para placear, porque las campañas finalmente, oficialmente empiezan en el mes de febrero. Y porque además, por más que gaste lana López Obrador, solo tiene 15 millones de votos. Y hay 80 millones de electores que no están con él, donde él no entra, incluso los aborrece profundamente a estos electores que son profesionistas, que son productores, que son empresarios, que viven en zonas urbanas y que son 60 millones de votantes. Sí. Pueden definir el rumbo de México, claro, si les hablas de los temas que quieren escuchar. En 60 municipios, Fernando, lo único que me han tratado es cómo se va a pacificar al país. Es arrasante, de veras, es sorprendente cómo es el único tema que prácticamente tocan, y te das cuenta que el Va por México, que los analistas, que los salvadores de la patria están hablando de otros temas que no. Y en el caso de las corcholatas, que a consolidar la cuarta transformación, todo hablan menos de lo que les interesa a los mexicanos. Entonces, claro, no perdamos de vista que él tiene 15 millones con todo y sus trampas, con todo y su popularidad, con todo y lo que hace incluso con el crimen organizado en las elecciones, y por otra parte una oposición que no está hablando de los principales problemas de México, que es precisamente cómo pacificamos al país, porque sin paz, mi querido Fernando, no hay desarrollo. Sí, y ese es el tema que yo tengo, y ese es el compromiso que yo estoy haciendo. Y es lo que te quiero preguntar, Ulises, ¿cómo hacer que los ciudadanos se convenzan de que una candidatura independiente puede ser lo más viable para poder llevar a cabo verdaderamente seguridad, salud, economía, empleos a este país que poco a poco también hemos visto cómo ha venido cayéndose? ¿Cómo saber que los ciudadanos pueden confiar en una candidatura independiente de un exgobernador, de una persona que hoy recorre el país escuchando la gran cantidad de inquietudes y que, como tú mismo lo acabas de decir, lo que es la seguridad? ¿Cómo darles la confianza? ¿Cómo devolverles esa confianza en una persona, en este caso como tú, Ulises, que recorres el país? Mira, Fernando, lo primero que tenemos que hacer es hablar del principal problema que les interesa y cómo lo vamos a resolver. Y en segundo lugar, va a haber 1800 elecciones, Fernando. Hoy ya no se vale quejarse en el Twitter, o en la red social, o en el café. Muchos de los que nos están viendo ahorita en este programa que estamos teniendo pueden ser candidatos independientes, miembros de la sociedad civil, profesionistas, amas de casa, maestros, doctores, ingenieros, productores de ganado, productores de aguacate, productores de papaya, productores de limón, de mango, clase media, son la mayoría de los mexicanos, empresarios incluso, claro, que no tienen viabilidad en sus inversiones, que los están expropiando, que los están persiguiendo, que tienen Hacienda atrás de ellos y a la Wifi investigándolos. Todos ellos pueden ser candidatos independientes. O sea, ¿qué mejor tener candidatos independientes a la presidencia municipal de Coatzacoalcos, Minatitlán, Nacayucan? Gente comprometida, que la gente los conozca, que tomen en sus manos el poder municipal, que vayan al Congreso local para tener un Congreso local digno, que pueda parar todas las aberraciones del peor gobernador que ha tenido Veracruz en su historia, sí, y de el peor gobernador hoy en el país como es Cuitláhuac. Un Congreso realmente valioso, un Congreso federal, diputados federales que tengan compromiso con Coatzacoalcos, Minatitlán, con el sureste, con el sur del estado de Veracruz, porque está inmerso también en el crimen organizado, claro, porque se señalan varios funcionarios que están coludidos con el crimen organizado. Eso no lo podemos permitir, y para eso se requiere experiencia, se requiere mano dura, inteligencia y no titubear, Fernando, para generar esta paz. Y en eso yo tengo mucha experiencia, tengo mucha visión.
no voy a parar hasta pacificar al país, y eso es lo que me mueve. Para mí lo principal es eso. Yo no voy a andar cuenteando allá en México de que los gobiernos de coalición son muy importantes. No les interesan a la gente, no te lo tratan en los temas en los municipios. Ninguna corcholata y ningún miembro del Va por México y de todos los demás está recorriendo lo que yo estoy oyendo y recorriendo en el país, y voy a continuar haciéndolo. Yo no me inscribí en esta carrera, Fernando, para ser diputado local, senador, diputado federal y ubicarme, para buscar chamba. Yo no voy a aceptar ningún cargo de acomodo, hombre. Yo, en todo caso, si nos pusiéramos de acuerdo ya caminando en las candidaturas para poder enfrentar todos juntos a López Obrador y a la corcholata de Morena que finalmente va a decidir y a imponer, ¿sí? Busquemos un método en ese momento, porque no creo que se abran a un proceso abierto, y sumémonos, hombre, y el que esté mejor posicionado, hombre o mujer, allá vamos a estar, no me mueve más que la preocupación, porque todo lo estamos viviendo, porque ya no se va a poder vivir en México con esta normalidad de vivir en la violencia, como ha querido López Obrador, claro, dejar que México esté violentado totalmente y hablar de temas sin importancia como los que habla todos los días en la mañanera. Oye, y sí, no, algo terrible, la verdad, sobre todo esto de lo que tú estás hablando y que recoges en tus recorridos. La verdad es que los ciudadanos también, la gran mayoría de los ciudadanos también se dan cuenta de esto. Falta verdaderamente hacer conciencia sobre una candidatura independiente o sobre las candidaturas independientes. Oye, y como pareciera que el país marcha tan bien y marcha tan cómodamente y tan tranquilamente, y pareciera que hay una gran comodidad en todo, que ya ves que ahora que se tuvo lo del domingo pasado, lo del Consejo Nacional Político de Morena, pues ya empezaron a pedir hasta sus licencias y sus renuncias, ¿no? Como si este país estuviera en un momento tan tranquilo que se pueden dar el lujo de salir de sus cargos públicos para empezar a buscar quién va a ser ese defensor de la 4T, ¿no? ¿Cómo ves esta situación, Ulises? Una farsa, Fernando, porque él ya decidió. Fíjate, ese proceso está fuera de la ley, porque las campañas empiezan de septiembre en adelante, las precampañas, los procesos internos. Fíjate la desesperación de López Obrador, que está aterrorizado que le gane la presidencia de México. ¿Tú lo ves así? Claro que sí, por eso esta desesperación de ya mandar. O sea, hazme favor, un proceso interno para designar al defensor de la cuarta transformación en el país, en lo que llegan los registros. Pues el presidente cree que somos tarados los mexicanos y que no nos damos cuenta de lo tramoso, de lo mapache que es. A mí me parece de risa, pero lo más grave, que se presten las corcholatas a eso. Por eso no tienen tamaño para gobernar México. Son muy abyectos, no piensan por sí solos, no pueden opinar en contra de la falla y de las fallas, sobre todo en seguridad, de López Obrador. Lo único que hacen es la verborrea de que van a continuar con la cuarta transformación y consolidarla. No tienen tiro para competir. Por eso el presidente está adelantando todo, para ver si a través del dinero, del gasto de todos los impuestos de todos los mexicanos que los pagamos, pues pueda brincar la corcholata y con la oposición cooptada pueda ganar las elecciones. Hay que cambiarle la jugada. Hay que ir a la gente que él no controla. Hay que ir a la gente donde no se va a comprar el voto, y eso nos va a ahorrar muchos recursos económicos. Nosotros no tenemos dinero para andar comprando votos o cemento, varilla o despensas, o pagando a los cuervos de la traición, que son los que paga el gobierno federal. 4,000 millones de pesos mensuales cuestan. O sea, fíjate, hay niños que se están muriendo por falta de medicina. El sector salud está abandonado porque no tiene medicinas, y estos gastando miles de millones de pesos solo por el miedo de López Obrador a perder las elecciones. No, a mí me parece 50% de la población no está participando, y no está participando, Fernando, porque no estamos hablando del tema que les interesa. Entonces hay que ser muy claros en lo que se está planteando, y yo los invito, porque aquí no es a ver si confían, no, vamos a hacerlo juntos.
regístrense como candidatos, candidatas a la presidencia municipal, síndicos, regidores, hombres y mujeres de Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, de toda la zona sur del estado. Regístrense para candidatos, candidatas a diputados locales y federales, para senadores de la República, se pueden registrar de forma independiente, incluso se pueden registrar para el gobierno del estado de Veracruz, un candidato independiente que ya distinga, ya Veracruz debe de regresar a lo que había sido siempre uno de los estados económicamente más fuertes de México. Tienen todo para hacerlo. Claro. Pues ya están cansados. Ni el PRI, ni el PAN, y menos Morena lo ha logrado, y no tenemos por qué estar sujeto a eso si hay tantos veracruzanos y veracruzanas que pudieran llevar a Veracruz, junto con la propuesta que yo estoy encabezando, a ser de los primeros estados de México, como siempre lo ha sido, y a México una potencia mundial en paz, donde te puedas desenvolver, donde tus hijos, tus nietos, tus familiares, tus vecinos puedan salir, una vuelta a ese país de paz que teníamos para poder hacer de México una potencia mundial. No está tan alejado de la realidad si realmente se deciden a participar, porque si no participan, que no se queden. Claro. Si no participan, estos bandidos van a hacer de las suyas y van a volver a ganar, o bien van a imponer los de la coalición pues a un candidato no competitivo, nada más para cubrir y hacerle el juego al propio López Obrador. Aquí está la verdadera oposición, Fernando, hay que construirla, estamos en tiempo, a mí no me corre prisa, yo voy a seguir recorriendo el país, yo no tengo urgencia de que me pongan ya a competir. ¿Y temor? Ellos, no, hombre. Mira, Fernando, no puedes no hablar de este tema. Este es el tema que afecta y quieren que se resuelvan prácticamente todos los mexicanos. Claro. Y vamos a hablar del tema y vamos a decir cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a pacificar. Y yo, cuando me siente el 1 de octubre en el Palacio Nacional con el respaldo de los mexicanos en Los Pinos, porque el Palacio Nacional lo vamos a destinar a ser el centro cultural más importante del continente americano, junto con la UNAM, que es el cerebro de México, la UNAM y el Politécnico. A mí me parece que en ese momento vamos a empezar. Yo no le voy a echar la culpa a López Obrador, no, todo el mundo está consciente de que él entregó el país al crimen organizado. La gente no quiere saber quién lo hizo, sino cómo lo van a resolver. Y eso es a lo que yo me estoy comprometiendo, Fernando. Sí, no, y la verdad que un compromiso de esta naturaleza, Ulises, pues te lleva a que tienes que cumplir con lo que has venido hablando durante tus recorridos en todos los municipios, en los estados que has visitado. Estamos platicando con el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, quien camina por todo el país dando a conocer otra opción ante el hartazgo de los ciudadanos por los partidos políticos y que se inclinen por lo que son las candidaturas independientes. Ulises, hablábamos justamente en el momento en que nos caímos vía Zoom, que estábamos transmitiendo, de que en este momento lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando es necesario rescatar al país, es necesario devolverle la paz y la tranquilidad. Pero a mí me preocupa también otro tema, Ulises, que acaba de suceder. Tú viste hace unos días cómo el Instituto Nacional Electoral, y esto te lo digo porque tú te darás cuenta y lo sabes también mucho mejor que yo, que prácticamente ya inició una precampaña por parte de Morena. Pero también vimos hace unos días cómo el Instituto Nacional Electoral, los consejeros del Instituto Nacional Electoral, pues ya se fueron a reunir también con el presidente en Palacio Nacional. Ulises, ¿tú cómo estás viendo esto? Mira, es otra de las trampas de López Obrador, pintar que iba a destruir al INE, si él sabía que con el cambio de consejeros, poniendo a gente afín a él, pues lo va a controlar. Pero ni con esas trampas nos va a ganar, Fernando. Tenemos y conocemos de esto. Lo conozco muy bien desde 1988. Entonces, ¿para querer robarse las elecciones, hombre, si no le salen bien sus números? A través del INE no van a poder, Fernando. Vamos a taparlos por todos lados. Vamos a hacer estrategias que no necesitan dinero, hombre. Vamos a focalizar, a territorializar las campañas y vamos a lograr el objetivo de ganar las elecciones. O sea, a mí no me preocupa, yo no me voy a distraer en los temas que él quiere distraernos.
¿sí? Para que no hables de la inseguridad, para que no hables de la economía en recesión. Entonces, no, yo no me voy a ir con la finta. Hay que se vayan los de Va por México con las fintas, hombre. Yo creo que hasta les dice, no hablen de seguridad. No sé si te repito, no sé si tengan miedo o les hayan pedido que no hablen del tema. Pues porque hay varios que colaboran con él, hombre, que los tiene sometidos. Entonces, no vamos a titubear en eso, Fernando, en lo que viene, y vamos a apuntar el tiro precisamente hacia donde debe ser para derrotarlo en el 2024. Un duro trabajo que te espera, Ulises, y desde este espacio te deseamos la mejor de la suerte. Seguramente te espera un camino todavía muy, muy difícil, Ulises, porque pues tenemos que ser sinceros también. Es cierto lo que acabas de decir, los ciudadanos tienen una gran opción, está permitido por la ley decidirse por las candidaturas independientes, sería una muy buena opción. Sin embargo, hace falta también concientizar más sobre este tema, y por eso me atrevo a decirte, Ulises, más allá de desearte éxito en este proyecto que tú tienes, me atrevo a decirte que te espera un camino también muy, muy difícil, Ulises, todavía de aquí al 2024. Estamos preparados, Fernando, y vamos a seguir caminando, y te agradezco mucho esta entrevista y reiterarles, participen como candidatos independientes, tenemos la llave en la mano, si la usamos, vamos a lograr cambiar al país, pacificarlo, hacer una potencia mundial. Si no participamos, pues bueno, van a volver a ganar, va a seguir violento el país, van a seguir el narcotráfico metiéndose a gobernar, y vamos a vivir en un México muy inseguro, que es como estamos ahora. Te agradezco mucho, Fernando, y un saludo al sur de Veracruz, y bueno, a todo donde entra, que es Veracruz, incluso los estados alrededor del sur de Veracruz. Gracias, Fernando. Gracias a ti, Ulises, suerte en tu proyecto y estamos en contacto. Hasta pronto. Bueno, pues la entrevista con el exgobernador Ulises Ruiz, ya lo escucharon ustedes en este recorrido que hace por todo el país en busca de la candidatura independiente para la presidencia de la República, un camino sin duda difícil, pero que bueno, pues él mismo lo dice, no va a claudicar, está echado para adelante, sigue hacia adelante, buscando precisamente darle otra opción a los ciudadanos como candidato independiente. Pues solamente ya depende de los ciudadanos, y como él mismo lo dijo, no hay que quejarse si no salen a votar, no hay que quejarse si los ciudadanos no salen a emitir su voto, si los ciudadanos no participan en la elección del próximo año. Ahí queda, y nosotros registramos este hecho que queda para la historia, el recorrido de Ulises Ruiz por todo el país, promocionando las candidaturas independientes, y en la que él busca la presidencia de la República. Bueno, pues muchas gracias, amigos cibernautas, por haber estado con nosotros. Que tengan ustedes una excelente tarde. Hasta pronto.